Romanos 9, 22-23. ¿Dios crea a las personas solo para condenarlas? Los intérpretes calvinistas sostienen que este pasaje enseña la elección incondicional. Otros van más allá y afirman que esto respalda el concepto de la doble predestinación. ¿Es así? En respuesta a esta interpretación se pueden plantear varias cuestiones. En primer lugar, Pablo utiliza palabras diferentes para preparado en los versículos 22 y 23. Las palabras griegas son katartiz y proetoimaz. Estas dos palabras griegas se traducen como preparado en la NVI, pero en griego ni siquiera están en la misma familia de palabras. La Nueva Traducción Viviente muestra la diferencia entre las dos. Katartiz, verso 22. Esta palabra significa hacer que algo esté en condiciones de funcionar bien, poner en orden, restaurar, preparar para un propósito, preparar, hacer, crear, equipar, dag. Proetoimaz, verso 23. Esta palabra significa preparar de antemano. Es la palabra que se usa para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2 y 10. Aunque Pablo puede estar usando estos términos como sinónimos, es por lo menos interesante que no use los mismos términos para describir el plan de Dios para su juicio y su gracia. Witherington escribe, katartis mena, usado para los vasos de ira, es un participio pasivo perfecto. Protoimasen, usado para los vasos de misericordia, es un indicativo aoristo activo. Este cambio no puede ser accidental, y sugiere que Pablo quiere decir que los vasos de ira están maduros o aptos para la destrucción. De hecho, uno podría entenderlo en la voz media, se han hecho aptos para la destrucción. Si es así, este versículo ciertamente no apoya la noción de doble predestinación. Más bien se refiere al hecho de que estos vasos son dignos de destrucción, aunque Dios los ha soportado durante mucho tiempo. En segundo lugar, no hay un sujeto que prepara a los incrédulos para la destrucción, sino que Dios es el sujeto que prepara a los creyentes. Hay una diferencia sutil entre los versículos 22 y 23. Dios no es el sujeto de la oración en el versículo 22, pero sí lo es en el versículo 23. En otras palabras, Dios no prepara activamente a los incrédulos para el infierno, ellos se preparan a sí mismos. En cambio, en el versículo 23, Dios es quien prepara activamente a los creyentes para la gloria. En tercer lugar, estos vasos de ira pueden volverse y convertirse en vasos de misericordia. No hay fatalismo en Romanos 9. Pablo les ha estado advirtiendo desde el principio de su carta que se vuelvan a Dios y se conviertan en vasos de misericordia. Romanos 2, 4. Sin embargo, escribe, por tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 5. Pablo está explicando que estos vasos de ira pueden convertirse en objetos de su misericordia, si tan solo se vuelven a él con fe. En un momento dado, todos los excreyentes eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 3. Pero después de poner nuestra fe en Cristo, nos convertimos en objetos de misericordia. Efesios 2, 8-9. En el capítulo siguiente, Pablo escribe que Dios invitó al pueblo todo el día, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Romanos 10 y 21, Nueva Traducción del Viviente. Bajo el calvinismo, no hay ninguna persona con libre albedrío con la que Dios pueda ser paciente. Puesto que Dios es la causa última de todas las cosas, esto incluiría a las criaturas humanas. Recuerde que los calvinistas apelan al trozo de barro para referirse a la acción humana en el versículo anterior, Romanos 9 y 21. Por lo tanto, bajo el calvinismo, Dios está siendo paciente consigo mismo, no con agentes de libre albedrío que se rebelan contra él. En cambio, la paciencia de Dios se refiere a su amor por todas las personas que se vuelven a él.
Pedro escribe que Dios es paciente porque quiere que las personas se vuelvan a Él con fe. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. El objetivo de la paciencia de Dios con el endurecido Israel es hacer que tengan celos y lleguen a la fe en Cristo. Romanos 11, 11-14.